La carretera serpenteaba entre colinas oscuras, envueltas en una niebla densa que parecía devorar la luz de los faros. Alejandro llevaba horas conduciendo, el volante firme entre sus manos mientras su mirada se perdía en la carretera interminable. El pueblo de San Orfeo no aparecía en los mapas modernos. Había escuchado su nombre por primera vez en los diarios de su abuelo, un periodista que investigaba fenómenos inexplicables. Donde las sombras caminan sin dueño, esas habían sido sus últimas palabras antes de desaparecer sin dejar rastro. Cuando el motor del coche empezó a fallar, Alejandro sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Miró el indicador de gasolina, medio tanque, imposible que se detuviera por falta de combustible. Unos metros adelante, entre la niebla, apareció un letrero de madera podrida. Bienvenido a San Orfeo. Las letras estaban descoloridas, apenas visibles bajo una capa de moho. Alejandro bajó la velocidad, sintiendo como el aire se volvía pesado, como si el mismo pueblo respirara a su alrededor. Mientras avanzaba por las calles estrechas, las luces del coche iluminaban casas antiguas con ventanas selladas por tablones astillados. No había farolas, ni ruidos de animales. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse hasta el sonido de sus propios pensamientos. De pronto, algo se movió entre las sombras. Alejandro pisó el freno, su corazón latiendo con fuerza. Frente a él, en medio de la calle polvorienta, había una figura. Un niño. Vestía ropas raídas, demasiado antiguas para ser actuales. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz de los faros. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Vacíos. Sin pupilas. Sin alma. El niño levantó lentamente la mano, señalando algo detrás de Alejandro. Los pelos de su nuca se erizaron. No quería mirar el retrovisor. Pero lo hizo. Y en la penumbra del asiento trasero, vio una sombra. Alguien estaba sentado allí. La silueta no tenía rostro, solo una negrura absoluta, más densa que la noche misma. Su cabeza se inclinó lentamente, como si lo estuviera observando. Alejandro sintió un frío inhumano recorrerle la columna. Su respiración se volvió errática. Quiso moverse, salir del coche, gritar, pero estaba paralizado. El niño afuera bajó la mano y susurró: «Ya es tarde». Las luces del coche parpadearon y en un parpadeo, el niño desapareció. Alejandro giró bruscamente para ver el asiento trasero. Vacío. Solo su reflejo en el espejo, pálido y tembloroso. Respiró hondo, tratando de calmarse. «Estoy cansado, es mi imaginación». Pero entonces, con el rabillo del ojo, vio algo moverse en el espejo retrovisor. No era su reflejo. Era la sombra. Y sonreía. Alejandro se obligó a respirar hondo, tratando de calmar el temblor en sus manos. «No fue real, solo estoy cansado», se repitió. Pero la sensación de que algo lo observaba no desaparecía. Apagó el motor y salió del coche, sintiendo el aire frío envolverlo. Miró a su alrededor. San Orfeo parecía congelado en el tiempo. Casas coloniales con techos inclinados, puertas carcomidas por la humedad y calles de piedra cubiertas de maleza. ¿Por qué su abuelo había venido aquí? ¿Qué había encontrado antes de desaparecer? Alejandro no era un hombre supersticioso. Periodista de investigación, escéptico por naturaleza, acostumbrado a desenmascarar historias de lo paranormal. Pero esta vez, él mismo era el protagonista de un misterio que no podía explicar. Sacó su teléfono. Sin señal. «Genial», murmuró. Revisó su libreta. Notas del abuelo, Posada Sol de Medianoche. Ese era su primer destino. Caminó por la calle desierta. El eco de sus pasos retumbaba como si alguien más lo siguiera. Se giró rápido. Nada. Al llegar a la posada, encontró una construcción antigua, con un letrero oxidado y una puerta apenas entreabierta. Dentro, el olor a madera vieja y humedad lo envolvió.
Una lámpara tenue iluminaba la recepción. En el mostrador, una anciana lo observaba fijamente. ¿Habitación? Su voz era áspera, como si no hubiera hablado en años. Alejandro asintió. ¿Viene por la historia?, preguntó la anciana, sin apartar la vista. Él frunció el ceño. Solo de paso. Ella esbozó una sonrisa ladeada, como si no le creyera. Sus ojos eran opacos, pero reflejaban algo más, como si en su interior habitara otra cosa. Le entregó una llave oxidada. Última puerta al final del pasillo. Alejandro subió las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo su peso. El pasillo era largo y estrecho, con cuadros antiguos torcidos en las paredes. Cuando llegó a su habitación, notó algo extraño en la puerta. Arañazos. Como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Su estómago se revolvió, pero abrió la puerta de todas formas. La habitación era simple, una cama de madera, una mesa con un espejo antiguo y una ventana que daba a la calle desierta. Dejó su maleta en la mesa y miró su reflejo. Parecía más pálido de lo normal. Fue entonces cuando lo notó. El reflejo en el espejo no se movió al mismo tiempo que él. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No estaba solo en esa habitación. Lentamente, alzó la mano. El reflejo tardó un segundo más en hacerlo. Un segundo demasiado tarde. Dios, susurró Alejandro, alejándose del espejo. Detrás de él, Alejandro parpadeó varias veces, sombra en el su respiración acelerada. El reflejo se había movido tarde. Pero cuando volvió a mirar, todo parecía normal. Estoy cansado, solo es mi imaginación, se dijo, sacudiendo la cabeza. El viaje, el cansancio, la sugestión, eso tenía que ser. Suspiró y se dejó caer sobre la cama. El colchón era duro, con un leve olor a polvo y humedad. Se cubrió los ojos con el antebrazo y trató de relajarse. Silencio. Un silencio denso. Entonces, el crujido de la madera. Alejandro abrió los ojos. El sonido venía del rincón de la habitación. Como si algo hubiera cambiado de posición. Se sentó en la cama, su mirada recorriendo el lugar. Nada parecía diferente. Pero la sensación de incomodidad persistía, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Su atención se fijó en el espejo. Estaba torcido. Frunció el ceño. Estaba seguro de que no lo había dejado así. Se levantó y lo enderezó con cuidado. Justo cuando sus dedos tocaron el marco, un golpe sordo retumbó detrás de él. Se giró de golpe. La puerta del armario estaba entreabierta. Su estómago se encogió. Alejandro tragó saliva y se acercó lentamente. Tal vez el viento, aunque la ventana estaba cerrada. Puso la mano en la puerta y la abrió de un solo movimiento. Nada. Solo un armario vacío con una percha de metal que se balanceaba suavemente, como si alguien la hubiera empujado segundos antes. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien en esa habitación. Regresó a la cama, tratando de ignorar la inquietud. Abrió su libreta y repasó las notas de su abuelo. San Orfeo no es un pueblo común. Las sombras aquí no son normales. Te observan. Te siguen. A veces, se convierten en algo más. Un golpe sordo interrumpió su lectura. Alejandro alzó la vista. El espejo. Estaba torcido otra vez. La incomodidad se convirtió en una punzada de miedo. Se levantó de golpe, cruzó la habitación y lo enderezó con más fuerza. Esta vez, al alejarse, mantuvo la mirada fija en su reflejo. Nada extraño. Solo él. Se dio la vuelta para regresar a la cama. Y en ese instante, en su visión periférica, vio la sombra en el reflejo moverse por sí sola. Alejandro sintió un frío paralizante en la espalda. No podía haber sido real. Se obligó a no mirar. Se tumbó en la cama y apagó la luz.
En la oscuridad, cerró los ojos. Trató de convencerse de que estaba imaginando cosas. Pero entonces, escuchó la percha balancearse dentro del armario. Un golpe seco. Y una respiración justo al lado de su cama. El amanecer llegó lentamente a San Orfeo, tiñendo el cielo de un gris enfermizo. Alejandro no había pegado ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo estaba en la habitación, observándolo. Cuando los primeros rayos de luz entraron por la ventana, se levantó de un salto, recogió su libreta y salió de la posada. Necesitaba respuestas. El archivo perdido. Su primer destino fue la pequeña biblioteca del pueblo. El edificio estaba en ruinas, paredes agrietadas, estanterías polvorientas, libros con las páginas amarillentas y desgastadas. Parecía que nadie había estado allí en décadas. La bibliotecaria, una mujer encorvada con cabello gris y ojos hundidos, lo observó con suspicacia cuando pidió información sobre la historia del pueblo. No hay mucho que contar, murmuró sin apartar la vista de él. Solo un pueblo viejo con demasiados muertos. Alejandro insistió. Finalmente, la mujer suspiró y señaló una estantería en la esquina más oscura de la biblioteca. Ahí están los registros antiguos. Si todavía existen, estarán allí. Se acercó, sintiendo que el aire se volvía más denso. Recorrió los lomos de los libros, hasta encontrar un viejo diario empolvado titulado Crónicas de San Orfeo. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer. 1876, desapariciones inexplicables. La gente dice que las sombras se mueven solas, que los muertos caminan cuando la luna es nueva. 1881, el sacerdote de la parroquia desapareció dentro de la iglesia. La encontraron vacía, pero en el altar había marcas de manos negras grabadas en la piedra. 1923, nadie habla del bosque detrás del pueblo. Los niños que entran nunca vuelven. Los que lo hacen, ya no son ellos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué demonios había pasado en San Orfeo? Un susurro interrumpió sus pensamientos. Cerró el libro de golpe y miró a su alrededor. La biblioteca estaba en completo silencio. Pero podía jurar que había oído a alguien susurrar su nombre. La advertencia. Salió del edificio con prisa, sintiendo el aire frío pegado a su piel. Cada vez se sentía más atrapado en ese pueblo. Caminó hacia la plaza central y encontró a un anciano sentado en una banca de madera. Su rostro estaba surcado de arrugas y tenía los ojos vidriosos de alguien que había visto demasiado. Alejandro se acercó con cautela. Disculpe, estoy buscando información sobre la historia del pueblo. El anciano no respondió de inmediato. Miró a Alejandro como si estuviera evaluándolo. No deberías estar aquí, dijo al fin, su voz apenas un susurro. San Orfeo no es un lugar para los vivos. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? El anciano soltó una risa amarga. ¿Has visto las sombras moverse? Sus ojos se clavaron en los de Alejandro. ¿Has sentido que algo te observa cuando crees estar solo? El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. Yo. El anciano se inclinó hacia él. El pueblo se alimenta de nosotros. De nuestra presencia, de nuestro miedo. Las sombras que ves no son tuyas, son de aquellos que estuvieron aquí antes. Alejandro tragó saliva. ¿Y qué les pasó? El anciano desvió la mirada. Ya no existen. Pero sus sombras sí. El viento sopló, levantando polvo en la plaza. Alejandro sintió una presencia detrás de él. Se giró de golpe, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar al anciano, se había ido. Lo inexplicable. Regresó a la posada, sintiéndose más inquieto que nunca. No podía ignorar lo que estaba pasando. Sacó su libreta y repasó sus notas. Algo no encajaba. El silencio en la habitación era sepulcral. Hasta que la percha dentro del armario volvió a moverse.
Alejandro se congeló. Respiró hondo y se obligó a ponerse de pie. No iba a huir. Se acercó al armario y lo abrió de golpe. Nada. Pero esta vez, la percha ya no estaba ahí. El miedo creció en su pecho. Miró alrededor de la habitación y entonces lo vio. Su sombra no estaba donde debía estar. No seguía la dirección de la luz de la lámpara. No tenía sentido. Y entonces, su sombra parpadeó. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo un terror puro y helado. La sombra sonrió. Y susurró su nombre. Alejandro se quedó paralizado. La sombra frente a él lo miraba. No tenía ojos, ni boca, ni forma real, y sin embargo, sabía que lo estaba observando. El aire en la habitación se volvió denso, helado. Un susurro recorrió las paredes. No debiste venir. Alejandro sintió el pánico subir por su garganta. Retrocedió hasta chocar con la pared. La sombra se movió con él. No estaba proyectada en el suelo. Se deslizaba como algo vivo. El bombillo de la lámpara titiló y luego se apagó. Oscuridad total. Silencio. Hasta que algo rozó su cuello. Un aliento frío. Un susurro hiriente. Alejandro gritó y se lanzó hacia la puerta. Giró la perilla con desesperación, pero no se movía. Golpeó la madera con fuerza. «Déjenme salir». Nadie respondió. El reflejo de su sombra apareció en el espejo del cuarto. Pero no se movía como él. Alejandro levantó un brazo. La sombra no lo imitó. Se quedó quieta hasta que lentamente giró la cabeza y lo miró. El estómago de Alejandro se revolvió. No estaba viendo su reflejo. Algo más estaba ahí. Algo lo estaba copiando. De repente, la sombra sonrió. No con una boca, no con rasgos humanos. Pero Alejandro lo sintió. Una sonrisa que se extendió por toda la oscuridad. Y luego habló con su propia voz. «Te veo». Alejandro cayó de espaldas. El mundo empezó a torcerse. Las paredes parecían estirarse. El suelo se desmoronaba en una negrura infinita. La habitación ya no era la habitación. Era un vacío. Las sombras se deslizaban a su alrededor, murmurando cosas que no entendía. Susurrando su nombre. Se llevó las manos a la cabeza, tratando de bloquear las voces. Su mente se desmoronaba. Esto no puede estar pasando. Esto no es real. Pero lo era. Porque la sombra se arrastró fuera del espejo y se puso de pie frente a él. Y esta vez, tenía su rostro. La fuga imposible. Alejandro despertó sobresaltado. Estaba tirado en la cama de la posada, con el corazón latiéndole en los oídos. Miró a su alrededor. Todo parecía normal. Pero no lo estaba. Porque el reloj de la pared marcaba la 1:47 de la mañana. Exactamente la misma hora en la que había despertado la noche anterior. Y la anterior. El tiempo no avanzaba. Saltó de la cama y tomó sus cosas. Se iba de ahí. Ahora. Corrió hacia la puerta y la abrió. Pero afuera no estaba el pasillo de la posada. No. Estaba el mismo cuarto. El mismo escritorio. La misma ventana. La misma sombra de pie en la esquina. Alejandro cayó de rodillas. No, 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 no. No había salida. La sombra avanzó. Y esta vez, Alejandro supo que no podría escapar. El aire en la habitación era irrespirable. Alejandro sintió que algo lo presionaba, como si una fuerza invisible le impidiera moverse. La sombra frente a él seguía avanzando. ¿Qué quieres de mí? Su voz era un susurro quebrado. La sombra sonrió. Quiero mostrarte la verdad. Alejandro intentó correr, pero las paredes del cuarto se derritieron como cera. La realidad se fracturó.
El suelo desapareció bajo sus pies y cayó en un abismo de oscuridad infinita. Caía. Y caía. Los susurros se volvieron gritos. Voces conocidas. Hasta que golpeó el suelo. El impacto le sacudió los huesos. Pero no murió. Porque ya estaba muerto. El pasado perdido. Se incorporó con dificultad. Estaba en el pueblo. Pero no era el mismo. Las casas estaban intactas. Las calles llenas de gente. No era un pueblo abandonado. Era como si hubiera viajado atrás en el tiempo. Miró sus manos. Eran más jóvenes. Algo no estaba bien. Alejandro. Se giró. Un hombre mayor lo miraba con el rostro desencajado. Era el posadero. ¿Cómo es posible que sigas aquí?, susurró el anciano. Alejandro no entendía. El pueblo, su llegada, la sombra. Todo estaba mezclado en su cabeza. «Usted me vio llegar, ¿no?», preguntó. Los ojos del anciano se llenaron de horror. «Tú nunca llegaste». El corazón de Alejandro se detuvo. No entiendo. Porque tú siempre has estado aquí. Siempre. Alejandro sintió que su piel se erizaba. Los recuerdos comenzaron a regresar como golpes. Las noches sin fin. Los relojes marcando siempre la misma hora. La sensación de que algo no encajaba. Y luego, el bosque. El bosque donde había visto por primera vez la sombra. La sombra que lo había seguido. La sombra que se había apoderado de él. No puede ser. El anciano negó con la cabeza. Lágrimas llenaban sus ojos. Tú no eres Alejandro. Alejandro murió hace años. Y su sombra tomó su lugar. La verdad que nunca quiso ver. Alejandro sintió un temblor en sus manos. Miró su reflejo en el cristal de una ventana. No había nada. No tenía sombra. Porque él era la sombra. No era un hombre atrapado en un pueblo maldito. Él era la maldición. El pueblo no lo estaba reteniendo. Él lo estaba condenando. Cada noche, cada nuevo visitante, habían estado huyendo de él. Los recuerdos se rompieron como vidrios en su mente. Los gritos. Las almas de aquellos que no lograron escapar. El horror que él mismo había causado. El horror que él era. No. El pueblo empezó a desvanecerse. La sombra dentro de él tomó el control. El anciano cerró los ojos y murmuró una oración. Dios nos perdone. Y entonces, todo se volvió oscuridad. Alguien se acercaba por el camino polvoriento. Alejandro alzó la vista. Una silueta a la distancia. Un hombre joven, con una mochila al hombro, observaba con curiosidad las ruinas del pueblo. Él también había sido atraído. Igual que Alejandro. El muchacho caminó hasta el letrero de madera a la entrada del pueblo. Pasó los dedos sobre las letras gastadas. Bienvenidos a San Oscuro. La expresión del forastero se tornó confusa. El letrero se veía antiguo, pero las huellas en el suelo estaban frescas. Como si alguien acabara de pasar por ahí. Como si alguien lo estuviera esperando. Alejandro sintió un escalofrío. La sombra dentro de él despertó. El joven vaciló. Algo lo inquietó. Miró a su alrededor. Silencio habla oscuridad se cernió sobre Alejandro. Era su hogar. El pueblo había desaparecido. O quizás, nunca había existido. Todo lo que quedaba era él y las sombras que lo devoraban. Entonces, escuchó pasos. Un nuevo visitante. Un eco lejano. Ritmo pausado. Soluto. Su instinto le gritaba que diera la vuelta. Que se alejara. Pero no lo hizo. Dio un paso más. Y luego otro. Y otro. Hasta que cruzó el umbral del pueblo.
El nuevo guardián. Alejandro sintió como la sombra dentro de él se desprendía, como si su condena estuviera por terminar. El ciclo estaba a punto de reiniciarse. El joven forastero no tenía idea. Pronto él olvidaría quién era. Pronto se convertiría en la sombra. Y Alejandro, por fin, sería libre. Por primera vez en lo que parecieron siglos, sonrió. Pero justo cuando pensó que todo había terminado, se miró en el reflejo de un cristal roto. Y vio algo imposible. Su sombra seguía ahí. No se había ido. Porque no había escape. Porque nadie dejaba San Oscuro. Porque él nunca había sido la víctima. Él era el origen. El primero. El verdadero mal. Y ahora, lo recordaba todo. Su sonrisa se desvaneció. El viento sopló fuerte. La sombra dentro del río. Y entonces, el joven forastero escuchó su voz. Un susurro gélido en su oído. Bienvenido a casa. El muchacho se giró bruscamente. Pero no había nadie allí. Solo su propia sombra, alargándose lentamente. Moviéndose sola. Sonriendo.